Arquitectas en contexto. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo podcast. Estoy aquí con Aileen y yo soy Natalie. En este capítulo les vamos a hablar de un tema muy interesante y entre comillas nos vamos a quejar porque es necesario. No es cierto, bueno, sí. Pero es de la experiencia laboral. Y bueno, este tema, pues es un tema un poquito más sí de opinión, pero realmente es para compartir un poquito cómo está la situación, por lo menos en nuestro ámbito, pues, inmediato, Ajá. donde vivimos. Tú como profesionista y yo como egresada alumna, ¿o sí? Sí, por ejemplo, mi punto de vista, pues va a ser un poquito de más experiencia de cómo yo lo he vivido y lo viví hace 10 años que salí. Y ahorita Natalie, que pues va empezando, pues sí hay algunas diferencias, pero pues también muchas similitudes. Entonces, pues comencemos, no sé. Pues yo de la experiencia ya hemos empezado a platicar un poquito sobre esto y pues yo le había dicho a Aileen que, bueno, y muchas personas saben, tal vez los que escuchen este podcast, es que siempre como que bueno, siento que no sé, o sea, si tú desmiénteme o algo así, que las últimas generaciones como la de nosotros, como que siempre ya intentan buscar siempre experiencia por la situación en la que ya se está viviendo, o sea, que ya no es tan fácil conseguir un trabajo. Entonces, le estaba diciendo a Aileen que esto de buscar experiencia a veces nos ha dejado, pues, muy mal sentimiento, pues, a nosotros, porque, por ejemplo, conozco muchos amigos, inclusive yo también llegué a hacerlo, que era lo que te decía de que buscábamos experiencia laboral sin paga, porque como ya nos piden un buen de años de experiencia laboral, o sea, así como de que a mínimo 3 años, y es como y recién egresado, y es como, ¿en qué momento tuve que empezar a hacer mi experiencia laboral? Entonces ya empiezas a involucrarte en ese ámbito laboral, pero muchas veces no recibes una paga porque lo estás haciendo por experiencia laboral. Y eso está muy, muy feo. De hecho, ha habido, o sea, últimamente en grupos en Facebook y así, muchísimas, pues memes y de alguna manera, pues situaciones que la gente empieza como a exponer, ¿no? De empresas que piden de verdad las perlas de la Virgen para poder entrar con experiencia, como bien dice Natalie, de muchísimos años, autopropio, con, o sea... ¿Qué máquina propia? ¿Qué 80 programas ya conocidos y No, y todo? experiencia en obra, en proyectos, en costos, en todo. Entonces, eso ha sido un problema porque, por un lado, o sea, está muy cañón, y por otro, cuando eres estudiante, vas empezando, ¿qué es lo que pasa? No, en la mayoría de los, bueno, no en la mayoría de los casos, pero en muchos casos, pues todavía tienen como hasta cierto punto el apoyo de los papás, viven con sus papás, entonces lo que buscan es experiencia laboral, ¿no? Y justamente, pues, regalan el trabajo. Digo, sí entiendo la parte de que pues están muy inexpertos, claro que la van a regar muchísimo y de alguna manera la gente que los contrata pues hasta cierto punto les tiene que enseñar muchas cosas, porque algo que sí es cierto, y si son estudiantes pues no se agüiten, es que sales de la escuela y te das cuenta lo mucho que te falta por aprender, ¿no? Pero eso es siempre, o sea, el conocimiento es pues infinito y es imposible que lo sepamos todo, y a pesar de 5 años de carrera, que es lo que normalmente dura la carrera de arquitectura, créanme que no es suficiente para pues todo lo que se necesita afuera. Entonces, eso ha sido un círculo vicioso de alguna manera, porque pues alguien ya egresado, pues igual está compitiendo contra alguien que todavía igual no egresa, los conocimientos pueden ser pues, un poco diferentes, pero no tanto. ¿Y qué pasa? El patrón de que, ay, pues de que contrato a este de a gratis o le doy para el camión a este que tengo que pagarle más, pues de alguna manera ahí viene el problema, ¿no? Y la otra es que pues cada vez hay más competencia. Cuando yo, o sea, donde nosotros vivimos, que es en Querétaro, cuando yo estudiaba, había muy pocas opciones de universidad. De universidad pública solo era el ITQ, que es donde yo estudié, y de ahí en fuera eran privadas muy caras, que es TEC de Monterrey, VM, la Náhuac, no me acuerdo cuántos años tiene, no recuerdo que estuviera allá,
pero igual es de las caras. Y de ahí abajo, pues muchas universidades más pequeñas, pero de por sí ya había varias. Ahorita yo creo que ya no tendría yo el número exacto de cuántas universidades aquí en la ciudad, estoy hablando nada más de una ciudad, ofrecen la carrera de arquitectura. Entonces, pónganse a pensar cuántos egresados no hay cada semestre que tienen que Sí. competir por un trabajo, pues está muy cañón, ¿no? Sí, de hecho eso también ya viene como la parte de andar como, ahora sí como que superándote a ti mismo y andar aprendiendo, porque quieras o no, o sea, también el hecho de entre más programas conoces o dominas, es más fácil que también tengas completo tu CV y entonces pues seas un mejor prospecto para quedarte con el empleo que con otras personas, otras 20 personas que también están detrás tuyo, ¿no? O sea, entonces también es como, también es triste porque justamente, o sea, estamos siendo muchos, no hay tanta como Oferta. oferta, exacto. O sea, no hay tanta oferta para poderles ofrecer a todos nosotros como recién egresados. Entonces, eso también opta ya a muchas personas por empezar a, ya y ahora involucrarse a nuevos trabajos, hasta muchas veces se van a trabajos ya independientes y no necesariamente siento que, y esto va a ser como una opinión personal, que muchas veces, y a mí lo que me mortificaba mucho, es de que 5 años y digo, no, o sea, bueno, ya llevo casi 7 años, que era lo que decíamos otra vez, 7 años estudiando arquitectura, y yo digo, ¿y qué tal que si no me dedico a esto? ¿Y qué tal que si no encuentro un trabajo para esto? Entonces me da un pánico a mí, pero ya yo creo que conforme vas avanzando, creo que te vas acostumbrando a que realmente a veces probablemente no te dediques a ello. Una, por la falta de trabajo, no porque no seas bueno, o sea, sino porque a veces, como decimos, o sea, es tanta la demanda, ya buscan a alguien con más experiencia y tú, pues, es lo que me molesta de las empresas, es como de que buscan a alguien con experiencia y no hay tantas personas con experiencia justamente porque no nos dejan aprender a nosotros como los recién egresados. Entonces eso es como también un problema y también los entiendo a ellos porque probablemente sería un atrasarse para ellos como andar, Ujú. ¿cómo se dice? Como, Enseñando. ajá, enseñando a la persona, pero pues también no van a encontrar a alguien si no nos permiten también involucrarnos en esa área laboral, ¿no? Sí, pues de hecho, como dices, o sea, esa parte es donde ya podemos empezar a hablar de ese término tan feo que suena, pues, explotación laboral, ¿no? Porque Sí. en cuestión de sueldos, una cosa que, o sea, de verdad no quiero deprimirlos, pero cuando yo salí de la carrera, si comparo los sueldos que hay ahorita, son iguales o hasta más bajos de lo que cuando yo estudié. Y les estoy hablando que yo, o sea, en serio, acabamos de cumplir de que salimos 10 años este año. Yo salí en 2011. Y cuando yo salí, me acuerdo que mi primer empleo no me fue tan mal, pero tenía compañeros que igual les pagaban menos, pero luego como que pudieron como avanzar un poquito. Y es bien triste porque si ves, los costos de las cosas son mucho más Ujú. altos. Y ahí es donde te das cuenta de realmente cómo la economía afecta, porque no es lo mismo ahorita comprarse un auto, una casa, mantener lo que sea, que hace 10 15 20 años. Y hay muchos memes de eso, ¿no? De los papás, de que a los 26 ya tenían 2 casas, 3 familias. Ajá, y uno aquí nada más intentando sobrevivir con comida y todo, y es como, ay, no, no me va a alcanzar para la semana. No, sí, o sea, de hecho tienes razón eso de los sueldos, y es otro problema que yo tengo también, y que he notado mucho, y ya todo el mundo lo sabe, o sea, en las empresas, que son las prácticas Mm. profesionales. Ay, no, siento que eso es de verdad un completo abuso a todos nosotros, o sea, de verdad, o sea, yo la última vez que realicé prácticas, y como ya dije, todos los que estén escuchando tal vez este podcast, que son mis amigos, vieran tantas veces que me quejé de la empresa donde yo estaba trabajando, o sea, hasta sentí que dañó mi salud emocional, porque de verdad decía, ay no, estas veces sí, ya me levantaba y decía, ay, otro día a trabajar, y ay, otro día, y ay, otra vez, y así como de ya una tortura para mí, ¿no? Y lo peor de todo es que no puedes dejarlas porque pues tienes que pagar esas horas Ujú. de prácticas profesionales, ¿no? Entonces, últimamente me he dado cuenta que muchas empresas buscan a practicantes porque saben que nos van a pagar un sueldo, ahora sí como dirían, Ujú. un sueldito de 50,000, no sé si llegaste a ver ese meme, pero Ah, dicen un sueldito de 50,000. No, no, ahí era un sueldito, a mí me tocó un sueldito de 4,000 al mes y había
horas, bueno, había a veces que hacía horas extra. Entonces era como de que entraba a las 9 y salía hasta las 8 9 de la noche, casi toda la semana, por 4,000 pesos. Entonces es como, ese es el problema que yo tengo con las empresas, o sea, de que ya saben que tú vas a dar todo para que te liberen tus prácticas y hasta vas a dar todo porque probablemente tienes la vaga idea de que te puedes quedar a trabajar en esa empresa, como diciendo, ay, no, pues mira, voy a buscar una empresa o algún despacho porque para quedarme ahí y hacer que se queden conmigo cuando esté haciendo mis prácticas. Pero a veces nada más es abuso y al final ni siquiera te aceptan y otras veces sí, pero sigue siendo el mismo abuso, ¿no? O sea, Ujú. como a mí lo que me pasó que justo hablando de los memes que dijiste de que luego hay personas que se empiezan a burlar, ya estas generaciones como que nos empezamos a burlar de las ofertas que nos ponen así de, te vamos a pagar, no sé, 1,000 pesos a la semana, pero tienes que saber, que AutoCAD, que Revit, que administración de obra, que residente de obra y un buen de Y cosas, ¿no? autopropio Y y... auto propio y todo eso. Entonces ya como que nuestra generación es como, ay, o sea, como ya lo hacemos como burla, pero muchas veces estamos hasta dispuestos a eso. Lo que a mí me pasó en mi experiencia de esta como practicante es que a mí me ofrecieron quedarme, que ni siquiera me dijeron cuánto me iban a pagar de más, o sea, Ujú. nada. Y todavía me dijeron, no, y hay que hacer una sociedad anónima, pero los primeros 6 meses de prueba. Y es como de, ¿cómo? O sea, que yo iba a trabajar de a gratis. Entonces dije, no, aquí yo dije, aquí yo de aquí no soy y me fui, ¿no? Entonces es bueno también dejarlo, con mucho miedo, a veces es bueno dejar los trabajos cuando sabes que no está haciéndote bien a tu persona y que también no te va a dejar un ingreso económico estable, por así decirlo. Pero no es tan fácil porque muchas veces sí hay personas que necesitan el dinero, que Ah, ya sí. tienen una familia o que también muchos alumnos foráneos, ¿no? Que pues ya se quieren quedar aquí en la ciudad y pues tienen que pagar una renta, sus comidas. La Ujú. verdad es que pues sí, abusan de la necesidad que existe y, y pues esa experiencia que te piden te obliga a tener que estudiar mientras trabajas. Yo eso no lo veo mal, o sea, siento que es Ujú. muy bueno, pero también hay que ser conscientes que no siempre es tan factible. Una, en la universidad en la que pues, doy clases, de donde Natalia estudió, la verdad es de que tienen un horario muy complicado como para que tú puedas estudiar y trabajar. O sea, Sí. los horarios no están, o sea, eso sí, debo agradecerla a mi universidad, que en donde yo estudié los horarios sí estaban como muy establecidos del horario vespertino, matutino, porque había dos grupos nada más, y lo que pasaba era que si tú estabas como en regla, no te atrasabas, que era, o sea, pues yo medio ñoña, ¿verdad? este, siempre tuve un horario corrido, así. Ujú. Inclusive hay veces que había un mejor profesor en la tarde y yo, ay, no voy a desmadrar mi horario. Entonces yo la verdad tuve esa ventaja de que sí pude trabajar y estudiar desde pues más o menos mitad de carrera y yo sí siento que eso me generó a mí una gran ventaja porque pues mucho lo aprendes afuera y te vas Ujú. moviendo y demás. Pero pues no siempre es posible, o sea, de hecho las Exacto. prácticas pues medio puedes, pero aún así, bueno, por lo menos en la UAC Ujú. tienes un par de clases que pues ya no son tareas, te tienes que desplazar. No, o sea, de verdad es muy difícil y cómo quieren que salgas con tus 3 años de experiencia y no, o sea, yo la verdad sí he visto que ahorita la están teniendo muy difícil porque de por sí ahorita estamos, pues, ya sabemos, ¿no? En una crisis, está complicado en el país, políticamente, la pandemia, todo eso. Entonces, pues lamentablemente es de que pues tengo que aceptar esto porque es esto o nada, ¿no? Sí. Y bueno, entonces de ahí pues también es como, pues también ver la manera también de que no abusen de ti. Y es algo que yo le estoy diciendo mucho a Natalie, Ujú. me la está pasando regañando las últimas semanas, Sí. pobrecita, porque Natalie, y también tiene mucho que ver porque yo me reflejo en ella hace 10 años, pues es, o sea, bueno, justo platicamos ahorita de también el papel un poquito, ¿no? De la mujer en Ujú. arquitectura. Obviamente esto no es generalizado y es un tema súper complicado, pero yo en lo personal, en mi experiencia, sí he visto que pues muchas mujeres en el tema, pues sí, en un ámbito que es como es la construcción, pues sí la tenemos hasta cierto punto un poco difícil y no sé si por lo mismo tendemos muchas
a intentar demostrar que podemos y por lo mismo a decir sí a todo y demás, y es por lo mismo que la he regañado mucho, ¿no? Porque ella es mucho de, sí, sí puedo, sí, como sea, bla, 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 ¿no? Y pues sí, en su trabajo, pues ella estaba llorando por las noches, pero pues en el día en chinga trabajando y con la mejor actitud, o sea, Sí. Uy, otro día a trabajar, qué emoción. entonces, o sea, de alguna manera, pues sí, no la querían dejar ir, o sea, por lo mismo, porque pues, o sea, no, está muy cañón. Entonces, de alguna manera, no sé. No, de eso que dices de que aceptar todo y que las mujeres, no todas, estamos diciendo que justamente no todas hacemos Nuestra eso, experiencia, pero ¿no? nuestra experiencia y también como de forma personal, yo también, y lo hice y creo que Aileen también lo llegó a hacer, de que sí, o sea, aceptar todo eso, ¿no? O sea, de aceptar que sí puedes con todo o algo así, no sé, que te digan, ah, ¿sabes hacer esto? Sí, sí puedo, y puedes a esta hora, sí, sí puedo, y oye, ¿te puedes quedar? Sí, sí puedo, cuando por dentro era como de, ay, no me quería quedar, o sea, era así O no cosas, podía, o o lo no que sea. podía, ajá, entonces... Ese es como que también, un problema también que yo siento que también muchas mujeres, lo he visto en muchas amigas, también compañeras, que dicen que sí a todo, que les cuesta trabajo decirle a su superior, por así decirlo, como su jefe, que no, y dicen, ah, es que tengo que trabajar. También muchos amigos, luego se ponen a trabajar fuera del horario de laboral y se ponen a hacer sus cosas del trabajo del despacho y es como de, ay, qué feo, o sea, como qué feo que tengamos que llegar a eso y lo malo es que no nos, como que no hemos formado un carácter para nosotros también ponernos en nuestra posición, porque nosotros nos vemos amenazados, inclusive yo también por eso a veces digo muchas veces que sí, porque me veo amenazada en el sentido de, no, ¿qué tal que si dicen, ah, esta niña no le interesa el trabajo porque no me dijo que sí? O de, ay, esta niña, me está diciendo que no porque, no, pues justo no le interesa, mejor hay que conseguir a alguien más. Entonces, como que ese miedo tengo yo, o sea, en lo personal de que De es como rechazo, de ¿no? rechazo, o sea, que me digan, oye, no, o sea, no estás tan comprometida y que me digan, no, ya mejor, bye. O sea, así como de adiós, ¿no? Como ahorita en la empresa que voy a estar, que me dijeron, vas a estar 3 meses de prueba y ya conforme 3 meses vemos qué procede, ¿no? No, a mí cuando me dijeron eso yo dije, ay no, o sea, como de qué nervios, porque voy a estar a los 3 meses de prueba y si me equivoco y si no accedo a cualquier cosa, pero también estoy poniéndome yo como mal, por así decirlo, porque yo no estoy aprendiendo a decir que no, o sea, yo nada más estoy como aceptando las cosas porque quiero quedar bien con la empresa y es lo que yo no sé hacer, o sea, ¿sí me explico? Entonces, como, Sí, pero lo que yo le decía a Natalie es, o sea, de alguna manera que se relajara y que uno confíe en sus capacidades, ¿no? Porque pues ella es una persona muy capaz, quienes la ujú. conocen podrán Ah, ya. afirmarlo. Ahora me toca echarte la barba. Pero yo, o sea, mucho de lo que también quería hablar ahorita es de esos tips, ¿no? Como para no caer en eso, porque sí, o sea, es bien cierto de que tú dices hoy que no, vamos a llamarlo así, y atrás hay 20 que lo hacen por la mitad. Eso es Ujú. cierto, no lo voy a negar, pero lo que también yo quisiera, pues de alguna manera, es, de alguna manera, sí que demuestres tu trabajo, que des el 200%, pero siempre con mucho cuidado. Una de las cosas que siempre le digo es, por ejemplo, y a ver si no me escucha algún cliente que luego me reclame, pero Le ponemos un sonito. no, o sea, me refiero a que, por ejemplo, me piden un trabajo, lo que tú quieras, un render, Ujú. un plano, un diseño, lo que sea. Y eso que me pidieron, pues igual y yo sé que me tardo cierta cantidad de tiempo, pero pues no intento entregarlo como, ay, ya ahí está, ya acabé. Ujú, Qué cosa que tú sí has hecho, y ujú, mucho. ujú. Porque, ¿qué pasa? Estas personas se malacostumbran. Una, no valoran tu trabajo porque se van a dar cuenta o van a creer que tú lo hiciste en 5 minutos. Ujú. Aparte, ojo, ustedes cobran no por el tiempo, porque muchas veces he visto igual en grupos de Facebook de, ay, ¿cuánto cobran por un plano? No, pues ¿cuánto tiempo te tardas? Es como de, no, cobras por tu conocimiento. Entonces, pues depende ese plano. A mí hay gente que cobra por plano y es como de, ¿cómo vas a cobrar por plano? Por ejemplo, yo intento acomodar todo en un plano muy bien para ahorrar espacio y que sean los menos planos posibles. Si cobraba por plano, pues pongo una planta por plano, o sea, se Ujú. me hace a mí lógico, es como de, a ver, o sea, ¿qué tipo de proyecto es?
qué es lo que pues vas a presentar. Y el tema de cobrar obviamente es un tema súper complicado que ahorita no vamos a tomar muy, muy aquí, complicado. pero de alguna manera, pues eso mismo ustedes tienen que pues checarlo porque si no abusan, porque es como de, ay, pues tú te tardas 5 minutos, ¿no? Pues hazlo y quédate y termínalo. No, o sea, yo lo que hago, y pues digo, espero no me escuchen mis clientes, es termino algo, hay veces que me pasa, ¿no? De que estoy trabajando en algo y es como de, no, pues ahorita tengo tiempo, no, pues ¿sabes qué? Ay, mira, lo acabé bien rápido, lo guardo y pongo una alarma y se lo envío 2 días después. En serio, ¿por qué? Porque y eso me pasó justamente hace días que estaba con unos renders y justo acababa de hablar con el cliente en la mañana y me dijo de unos cambios, o bueno, las dudas que tenía. Y te juro que en ese momento le estaba dedicando yo tiempo a eso. Entonces agarré, lo hice, ya lo guardé y ahí está. ¿Sabes por qué? Porque si se lo envía en ese momento, o sea, después es como de, oye, ¿y para cuándo? ¿Y qué pasa? Tal vez el día de mañana yo esté en una reunión o esté grabando el podcast o me quiere ir al cine, ¿sabes? Entonces, en el tiempo en el que yo de alguna manera dispongo, obviamente tampoco es tardarte de más. Y otro tip y recomendación es, pues, el tiempo que ustedes dispongan de cuánto lo van a entregar, cúmplanlo. Créanme que eso a mí me ha abierto muchísimas puertas. Obviamente sí empezando a ver qué tipo de trabajo es, no comprometerte en algo que sepas que no vas a cumplir. Yo lo que hago es, no, pues te lo puedo entregar a más tardar tal fecha. Si quiero quedar bien con el cliente, igual y se lo entrego antes, pero nunca, nunca, nunca después. Nunca. Y eso, como es algo poco común en México, la verdad, o sea, la gente es muy mal quedada, es algo que yo considero a mí me ha abierto muchas puertas. De decir, no, pues es que con ella, pues no, nunca me queda mal. Y el día que yo pudiera quedar mal, pues o sea, saben que fue tal vez por algo demasiado extraordinario o lo que sea, porque pues nunca lo hago. Entonces, eso creo que es muy importante y también por eso yo insisto mucho con los clientes en tiempos. Es decir, vamos a hacer un calendario y demás. Y yo creo que eso también lo pueden aplicar mucho en sus trabajos. O sea, decir, ok, me estás pidiendo esto, ¿cuánto tiempo lo necesitas? Porque ¿qué pasa? Y eso te va a pasar seguramente muchas veces y te pasó en tu trabajo anterior, que te piden 20 cosas. Ay, Y sí. es como de, ¿a cuál le doy prioridad? No, pues a todas. Y es como de, pues, a huevo tengo que hacer primero una y luego otra, ¿no? O todas al mismo tiempo y todas las entrego desfasadas. Entonces, pues sí, de alguna manera desde un inicio, porque eso no es decir que no, es decir como de, ok, sí, pero vamos a organizarnos, ¿a qué le doy prioridad? ¿Qué necesitas primero? ¿Cómo le hacemos en tiempos? Y ya. Sí, de hecho eso de los tiempos sí tienes mucha razón, o sea, y sí es un buen tip, porque sí, o sea, como por experiencia a mí igual me dejaba, mi ex jefe me decía como de, ay, vas a hacer esto, me dejaba en serio muchísimas tareas, me acuerdo que hasta las apuntábamos en la pared, y era como yo iba borrando, y siempre iba así súper rápido, y hubo una vez donde me atrasé en una, era de un deslinde catastral, me atrasé y me decía, ¿ya estás con eso? O sea, ya, y yo así de, siempre te entregué todo así a la de ella. Y vienes y ahorita cuando me dices como de que ya nada más había pasado como un día y le dije, no, es que la verdad sí está más complejo de lo que creí. Y ella me dice, ah, bueno, entonces me avisas cuando ya. Entonces yo me empecé a sentir muy presionada, o sea, porque Estoy justo... quedando mal, ¿no? Ajá, porque le estoy quedando mal, pero es más bien porque justo como dijo Aileen, yo lo acostumbré a que yo entregaba las cosas así, o sea, de rápido. Y cuando llegué a atrasarme, o no atrasarme, ni siquiera fue un atrasar, o sea, fue más bien un tardarme más de lo habitual a lo que yo hacía, pues como que se sacó de onda, o sea, como que ha de pensar que me estaba haciendo floja o algo así, y digo, no, o sea, está bien como dice Eileen, o sea, y rectifico eso, o sea, de que sí entregas tus 200%, pero pues también, o sea, tú pongas tus propios límites ante con quién vas a trabajar y a ti mismo, porque si no, justo los vas a acostumbrar y va a terminar pasándome lo que me pasó, vas a terminar mal. Y yo aprendí, tenía como otro jefe como a la par, pero ese era esporádico, que me ayudaba a hacer que me decía que si le podía ayudar a proyectar unos planos. Y me decía, ¿pero para cuándo los tienes? Pero como tenía el diplomado, tenía Sí. lo de... No, viste que esas semanas Sí. andaba así de loca, que no, tengo que entregarle estos planos. Él me decía, ¿cuándo los tienes? Y yo así de, no, los tengo en el domingo. Y la neta, un día antes los sacaba. No, y no me desvelaba porque pues, o sea, yo usaba otro programa que es el que te digo que es el de ArchiCAD. Y él usaba AutoCAD, entonces yo nada más lo modelaba en ArchiCAD y ya rápido sacaba todos los cortes y ya no sé, ah, sí, aquí está.
Y me decía, muchas gracias. Y ya, o sea, él nunca tuvo problemas ni nada de eso. Entonces, a mí me gustó mucho su forma de trabajar de él y hasta la paga que a mí me daba, o sea, ganaba equivalente a lo que yo ganaba en un mes, trabajando con este arquitecto, ¿no? Que me explotaba. Que espero que no esté escuchando esto, pero si no, era otro arquitecto, tú no eres. Tú no, el que está creyendo que eres, no eres tú. Otro. Es otro. Entonces, pues eso de los tiempos sí es un muy, muy buen tip. También, ¿qué otro tip podría ser? No sé, como, Pues siento que el no llevarte también a tu trabajo fuera de la oficina. No sé, ¿tú qué opinas de eso? es que, digo, hay de trabajos a trabajos. O sea, yo, por ejemplo, no, fue el año pasado. Yo estuve trabajando igual espero que nadie me esté escuchando de ahí. Ay, no me importa. Estuve trabajando un tiempo en gobierno hace, pues, más o menos recientemente. Y sí fue un trabajo que la verdad me dio muchísimo estrés, me deprimí, o sea, me dio la crisis de los 30 súper cañón. Y era un trabajo que difícilmente podías meter muchos de esos tips porque te traían, sobre todo más arriba, mi ámbito laboral como directo, o sea, mi jefe directo y así, estaba padre, o sea, como que esa parte no era la que me estresaba, sino más arriba, porque era como de, pues es que de arriba, que viene de arriba y desde arriba, están pidiendo esto para mañana. ¿Cómo le vas a hacer? No lo sé. Y eso es algo que, o sea, no lo llegué yo a sentir en otros trabajos de iniciativa privada, pero sí se da mucho porque justamente hacia o sea, los arquitectos con los clientes, pues como que no hacen esa de poner tiempos, luego hay cambios y entonces es para mañana. Y, pero yo donde más lo sentí justamente fue en gobierno, porque pues literal, y a veces me daba un buen de coraje porque eran cosas y se cancelaba la reunión al día siguiente. Y ahí nos dejaban plantados, como de, güey. Y no, todo lleno güey. de ojeras y así. No, o sea, porque les estoy hablando que hubo una temporada, o sea, antes de que empezara el COVID, justamente que todo se empezó a parar. O sea, mi trabajo era, de hecho, ni siquiera era horario de gobierno, era horario así de como hasta las 7 de la noche, pero si yo salía a las 10 me iba bien. Y esos días que nos pedían cosas, era de salir a las 5 de la mañana, o sea, casi nada más ibas a bañarte y a desayunar y a regresar. ¿Pero no te pegaron horas extra? Ay, no, por supuesto que no. No, o sea, es que ese es otro tema, ¿no? De las horas extra, o sea, si hablamos de gobierno, pues, ¿qué es lo que pasa? Hay varios Ahorita nos puestos, van a ¿no? bajar el canal, el gobierno. No, pues es que no es nada, o sea, no es nada que no conozca a nadie, o sea, es que hay puestos de confianza, hay bases, y casi siempre los que tienen base, muchos tienen del sindicato, y cuando es del sindicato ahí sí es de que ya da la hora y se van y no los haces regresar. Sí. Y cuando eres de confianza, que, o sea, no, extra, no hay. Y a mí en mi vida me han pagado horas extra, ¿eh? O sea, jamás. O sea, por ejemplo, yo en mi otro trabajo de gobierno que tuve cuando recién salí, ese trabajo me gustó mucho, hasta eso. La verdad, ahora lo valoro. Como que antes decía, pues aprendí mucho, pero después de mi último trabajo de gobierno, o sea, ese lo valoré muchísimo. Y mi jefe directo, pues como no tenía yo un jefe directo de un rango bajo, sino era como de rango alto, pues más bien me dejaba cosas, yo me organizaba y me iba temprano, porque, o sea, sí hay veces que necesitaba quedarme más, pero como que yo me organizaba súper bien y hasta cierto punto era, no mi propia jefa, pero sí como que yo solita me organizaba. Entonces eso o sea, como que hasta ahorita me doy cuenta de lo mucho que valoré eso, porque yo como que organizaba mi tiempo y en este otro trabajo, o sea, no. Y yo también me desesperé mucho porque yo no había tenido jefes desde hace mucho tiempo, porque yo había estado como independiente varios años, entré ahí y ahorita otra vez ya estoy libre. Entonces esa es otra, o sea, la parte de, pues, de emprender y demás. O sea, si ustedes buscan eso, mi recomendación sí sería trabajar primero, porque sí conozco muchos que se avientan luego. Y no está mal, pero la vas a cagar más. Necesitas cagarla en una empresa mejor. Sí, no. Que ellos se hagan responsables y así de ahí nos vemos. Pues no tanto eso, pero ves cómo están las cosas y aprendes más cosas como para cuando ya estés fuera, pues digo, siempre la vas a regar, o sea, al final son cosas que, ¿cómo decirlo?
pues es que, ay, no, sí, tienes que ir aprendiendo, la verdad. Sí, es cierto. O sea, en esta parte de arriesgarse también de muchas personas, y yo también les admiro a quienes empiezan ya sus despachos y todo. Y digo, ay, o sea, la neta sí que padre, pero también tiene razón en eso, o sea, de que también necesitas la experiencia y muchas veces siento que hay muchos despachos que no logran crecer porque las personas no pueden confiar en ellos porque te dicen así como de, ay, es tu primer casa y como que, ¿qué tal que sí? O sea, lo primero que se le viene a la mente a una persona es como de, ay, no, ¿qué tal que si la riega en mi casa? ¿Qué tal que si en Sí. las instalaciones? O sea, sí está padre, pero hay que tener A como ese menos que equilibrio. regales tu trabajo, porque muchos te contratan por barato. Ah, Ese es bueno, el problema. sí. Es que lo que sí también puedo decir, Bueno, pero es que también, ay, perdón, pero es no, que no, también dime. es como, eso es lo malo de malbaratear. Sí, claro. Eso a mí me molesta un No, o sea, no lo buen. estoy diciendo como algo bueno, No, no, simplemente no. es a lo que llega la gente con tal de que Sí. puedas empezar a Pero construir. afecta a los demás, o sea, es lo peor, como dicen, nunca malbarateen su trabajo, porque al final, si estás malbarateando tu trabajo, malbarateas toda tu carrera, o sea, lo que hicieron tus padres, o lo mismo que tú hiciste para pagarla, dependiendo de cada quien, o también afectas a nosotros, Ujú. porque es como de, ay, pero tengo alguien más que lo cobra más barato, y es como de, entonces tú te ves a veces o obligado a dejar al cliente o bajas los precios. Entonces al final es como si estuvieras bajando toda tu carrera, y eso a mí me molesta un buen, o sea. Sí. Y es justo lo que dijimos, creo que hasta sería bueno hablar de un capítulo de cómo cobrar, porque yo tengo mucho problema en cómo Ah, cobrar. está dificilísimo. La otra vez me dijeron, no, pues ¿cuánto cobrarías tú por poner unos planos en un layout de AutoCAD? Ah, sí. Y yo dije, no, pues, o sea, por plano yo Te hago creo el que favor, casi que sí, sí ¿no? te lo hago regalado. ¿Cuánto me puede tardar? 5 minutos. O sea, de verdad se te tarda como 5 minutos. De verdad, 5 minutos. O más, un poquito. 10 ya, eso ya es muchísimo para mí, la verdad. Y dije, no, pues 200 pesos, 100 por plano. Y alguien me dijo, ay, no, yo iba a cobrar 500. Y yo, ¿500? Dije, eso a mí se me hizo muchísimo. Y entonces ahí dije, ah, creo que no sé cobrar. Después me volvió a pasar la otra vez donde Ujú. ayudé a hacer un proyecto en Revit. Y dije, oigan, ¿cuánto cobrarían por hacer un proyecto en Revit? Y me dijeron, no, pues por metros cuadrados cobra 70 o 50 por metro cuadrado. 50 ya es el más barato. Y yo así de, ay, no. Entonces alguien me dijo, no, yo le hubiera cobrado 3,000. Y yo así de, ¿3,000? Y yo así, por hacer unos planos en Revit, o sea, sí, pero ya sacar el plano, o sea, hacerlo desde Pero no era cero. diseño, era puro dibujo. Ajá, era puro dibujo. Entonces, y hacerlo en layout y todo. Y dijeron 3,000 y yo así de, no, yo nada más estaba pensando en cómo cobrar 500. O sea, No y alguien dijo manches. así de, no, estás bajando tu trabajo o lo estás malbarateando. Pero yo ni siquiera me doy cuenta de que lo estaba malbarateando. Ya hasta que empecé a pedir como opiniones de los demás de cuánto cobrarían y todos así de, ay, no, estás bien barata, tú como de qué onda, yo, no, ya voy a cobrar más, pero pues hasta me da miedo, ¿no? No, y es que cuando uno empieza, ¿qué es lo que pasa? Pues no tienes la experiencia, realmente todavía no sabes muchas cosas, que es lo que Natalie ahorita estaba como toda friqueada de que, ay, es que le voy a cagar porque no sé, y es como de, claro que no sabes, o Sí. sea, no lo sabemos todo, o sea, de alguna manera, algo que aprendí mucho cuando estudié la maestría, y sí quisiera como pues, compartirlo, es que cada quien tiene conocimientos diferentes. Cuando yo me metí a estudiar, yo era la más joven, o sea, yo tenía como 2 años de haber salido de la carrera y por alguna razón en esa se metieron como de muchas edades, o sea, tenía compañeros de edad de mis papás y así. Y no sé si tenía muy buena autoestima en ese momento, pero yo nunca me sentí rebajada con ellos. ¿Por qué? Porque pasó que hicimos, o sea, con un equipo o sea, como un grupo de trabajo que yo formé, hicimos muy bien equipo porque justamente como que cada quien tenía conocimientos diferentes. Entonces, como que es como de, ah, pues tú haces esta parte, tú esto, tú te metes más a los costos, tú no sé qué. Y dices, pues sí, o sea, de alguna manera, pues haces clic. Y a mí me pasa mucho ahorita igual con colegas, pues más grandes o de los mismos maestros pues yo veo maestros que saben un chorro de cosas que yo obviamente ni de chiste sé, pero yo en lo que me desenvuelvo, pues me defiendo. Y es Ujú. algo que necesitan pues todos estar conscientes, tanto cuando ven a sus profesores como a sus compañeros cuando ya salgan, pues cada quien va a ver cosas diferentes y vas a ver cosas diferentes. O sea, inclusive cuando me han, o sea, de dar clases, yo solo doy clases de cosas que sí sé. No me voy a Ujú. poner a dar una clase de historia del arte porque, pues Mm. sí, me gusta la historia, pero no soy experta, o sea, no sé, Ajá, no dominas el o, tema. o de estructuras o qué sé yo, o sea, porque
no domino el tema exactamente. Y algo que igual quisiera como dar como tip es que cuando empiecen sus primeros trabajos, pues tomen en cuenta que va a ser como una especialidad indirecta. ¿Qué es lo que pasa? Y eso, está como lo vi con muchos compañeros. Si tu primer trabajo, porque tu primer trabajo te van a contratar pues sin experiencia, entonces estás de cero, por así decirlo, ¿no? O con una experiencia muy vaga. Si tu primer trabajo es de obra, lo más seguro es de que sigas en esa línea. ¿Por qué? Porque en el siguiente trabajo te van a pedir experiencia previa y dice, tú sabías hacer estimaciones, ya sabías hacer esto, ya sabías hacer lo otro, vale, adentro. Ujú. ¿Y, y qué pasa? Tengo una amiga que empezó haciendo sus prácticas y se quedó ahí en área de, ¿cómo se llama? De proyectos, de Ujú. diseño. Y ella quería buscar oportunidad en obra en la misma empresa y no se la dieron. ¿Por qué? Porque necesitaba experiencia previa. Y es como de, güey, o sea, y entonces sí es muy importante, está pasando un avión. A ver si se escucha mucho. Mm, Sí, digo que tengo una amiga que no conseguía ese pues, puesto y, y ¿qué es lo que pasa? O sea, si tú vas en esa línea, luego es bien difícil salirte. Entonces, a veces es muy difícil la decisión en qué es lo que, o sea, porque de por sí se encontró trabajo. O sea, para empezar, te encuentra trabajo, ¿no? mm, Y la otra de qué lo quieres, ¿no? O sea, si va a ser obras, si va a ser proyectos, si va a ser costos, si va a ser, no sé, cosas de diseño de interiores. Hay tantas ramas. Entonces, sí, eso es una parte difícil porque es muy difícil después moverte. Mi primer trabajo, así formal saliendo de la escuela, fue en un fraccionamiento de interés social en el que yo proyecté, hice renders, vi muchas cosas. Y cuando estuve buscando otro trabajo, encontré otro que era exactamente lo mismo, pero en otro desarrollo. Me dijeron así, sí, contratada. Y así como de, pero tenía dos opciones de trabajo, entonces me fui por la otra, que no me arrepiento, que fue cuando entré al gobierno. ujú. Pero pues ahí es donde me di cuenta que es como de, pues sí, obviamente, si hubiera pedido trabajo de ¿De residente, residente? me iban a Ujú. batear. Sí. Entonces, sí es muy importante que Sí. decidan, o sea, yo creo que en las prácticas es donde te puedes dar el lujo de pues arriesgarte Ajá. y ya en tu primer trabajo pues ver si le cambias o no, o sea, como que solo tienes tus primeros dos empleos como ese chance, porque después ya te piden la experiencia, sobre todo si buscas un sueldo más alto, obviamente, ¿no? Si Sí, sí, empiezas sí, desde sí. cero, pues Sí, ese es el problema de los recién egresados, que muchos no tienen experiencia y quieren también un sueldo, pues, bien, y no, te piden un montón de años de experiencia. Y de hecho, o sea, ese es como la situación que también viven los practicantes, que era lo que decía, de que muchas veces como que buscan las prácticas y ya piensan, y está muy bien, o sea, en quedarse en esa empresa. Pero pues también si no te quedas, pues tendrías que buscarle, ¿no? A mí fue lo que me pasó, o ujú. sea, después de que ya no quise continuar en esa empresa, la verdad es que la neta ni me preocupaba ahorita buscar trabajo porque en serio me sentía tan mal que dije, no, ahorita quiero mis vacaciones, que la verdad las he estado disfrutando, se siente muy bien no trabajar, pero no, no lo hagan. No, sí. Yo le dije a Natalie, le dije, aprovecha porque si tú eres muy buena y te va a ir bien y no sé qué, o sea, tú no sabes en qué momento son tus últimas vacaciones, Ujú, porque después, o sea, hay empresas que es como de, pues, unos cuantos días al año. Si entras a gobierno, pues igual y te va mejor, ¿no? Y ujú. tienes como más opciones. Pero si no, espérate un año a ver que te regalen 6 días. Sí, 6 días. No manches. Sí, sí, sí. No, o sea, yo dije, bueno, por eso lo estoy disfrutando. Y ya de hecho, esta semana ya es mi última semana de disfrute. Y es como de, y ya empieza lo chido. Pero igual ni se mortifiquen por eso, o sea, porque muchas veces yo también me mortifiqué que dije, ay, no, no me quedé en esta empresa, ni siquiera era lo que yo quería al principio, ni siquiera era lo que más bien ni esperaba. Pero al final, como dicen, ahí todo se arregla y donde el que es bueno en todos lados cabe y el que pues no, pues mejor ni digo nada, pero sí no se mortifiquen si no, si en sus primeras prácticas ni siquiera se quedan como en esa empresa. O sea, si ustedes consideran que son buenos, así en lo que sea, van a ver que eso es lo de Y menos. antes de que se me olvide, porque eso estaba pensando hace rato, otra, pues como recomendación es que, pues, ahí donde vayan, el trabajo que tomen, queden bien. Natalie, por ejemplo, la verdad estaba muy harta de su trabajo,
pero quedó muy bien, o sea, muy bien. la pudieron recomendar, si necesitaba una carta de recomendación sin problemas. Y eso creo que ayuda mucho, porque sí hay gente que luego si se va como la muchacha ni avisa, pero lo que sí es bien cierto es que si ustedes no tienen papi arquitecto con constructora como nosotras, no, o sea, no, las puertas no se abren solas. Necesitas tú ir haciendo tu camino. Y una de las cosas que más aprendí es que te tienes que empezar a relacionar. Yo no me considero una persona muy sociable en el sentido de que, pues es que hay gente muy labia que te estamos platicando, ¿no? Que pues se abre y encuentra y padrísimo, pero de alguna otra manera, o sea, si tú eres más introvertido, pues está más cabrón que logres encontrar esos contactos. Entonces yo lo que recomiendo es que tu trabajo te hable por ti mismo. Yo la verdad, sin sonar mamona ni nada, siento muy bonito. Creo que yo he buscado trabajo así como tal de buscar una vez en mi vida, que fue mi primer trabajo cuando estudiaba. Y de ahí en fuera puedo decir que todo ha sido por recomendación. O sea, todos mis trabajos han sido así, o sea, que me han de alguna manera buscado. Y ya, pues yo independiente igual, o sea, yo no sabría decirles cómo conseguir clientes, porque no es como que yo esté tocando puertas de, hola, soy fulana y hago renders, ¿no? No, la forma en la que a mí me ha tocado suerte es esa, o sea, como de, por ejemplo, mi primer trabajo, no, el segundo formal que tuve, que fue en gobierno, ahí yo conocí muchísima gente, o sea, que de alguna manera indirectamente me han ido recomendando y muchos de los proyectos que yo he hecho, pues, o sea, veo de dónde conozco a este fulano que me recomendó de acá, pues es como tú vas de alguna manera saltando. Entonces, algo que yo le decía justamente a Natalie, que ese trabajo que no le gustaba, independientemente de que no le gustaba, era una empresa muy chiquita, prácticamente estaba ella. Entonces, ¿cómo iba a relacionarse? Ni de chiste. Entonces, yo le dije, busca una empresa pues más grande en el cual conozcas a más gente y pues poco a poco, o sea, de alguna manera, tú no sabes en qué momento esa persona con la que te relacionaste, 10 años después, te puede buscar para algo. Exactamente. Además, en un ámbito, por ejemplo, el que le va a tocar a Natalie, que es más de ingenieros, en lo personal siento que ayuda mucho porque mi trabajo donde yo me relacioné mucho era de ingenieros. Entonces, pues, arquitecta. Sí. Eso está padre, porque cuando No estás en un ámbito, por ejemplo, en mi trabajo anterior en gobierno era de arquitectos, el ambiente, éramos puros arquitectos. Entonces, así como que yo esperé que me hablen para un proyecto, pues tal vez para colaborar, pero... Sí, no, porque es un arquitecto, es como de, ¿ya no tienes un arquitecto? Yo soy arquitecto. Exacto. Yo hago tu proyecto. En cambio, los de ingeniería, o sea, los son ingenieros que me hablaron. Ajá, exacto. Entonces, al final dicen, yo conozco una arquitecta y ellos pueden dedicarse a toda la parte estructural y todo. Y tú miras ese diseño. Oye, sí es un buen punto, ¿no? ¿eh? Entonces la verdad a mí me funcionó mucho trabajos con ingenieros. Otro buen tip. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, pues yo creo que otra recomendación al final con sus primeros trabajos es que, o sea, que independientemente del ambiente laboral, porque eso es otro tema súper complejo, pero el que estés aprendiendo yo creo que es muy importante. Por ejemplo, tú igual no estás muy a gusto, pero siento que te ayudó, aprendiste muchas cosas y eso, digo, no es de que te estés ahí sufriendo a cambio, no. Pero si no estás aprendiendo, estás sufriendo y ni te pagan bien, o sea, ahí no es para ti. Exacto. Entonces, lo primordial en esos trabajos es que aprendas y pues obviamente... Que no busques un trabajo por liberar las prácticas, de verdad busca un trabajo que te ayude a ti a crecer como arquitecto. O a relacionarte. Ajá, o a relacionarte, o sea... Como dicen, las relaciones, y mi papá también me lo ha dicho muchas veces, siempre me lo dijo, es importante relacionarse porque la mayoría de los trabajos se obtienen de relaciones sociales. Entonces, eso la neta sí es mucha clave. También otro de los puntos que considero y que ya quiero empezar a hacerlo poquito a poquito, pero sé que a veces hay muchas personas criticonas, siempre lo va a haber, pero siento que también las redes sociales ahorita han sido un buen, como mecanismo de difusión para tus proyectos, antes o sea, te das a conocer. Ni al caso. Sí, antes no, ahorita ya es como de que subes el diagrama, que subes tales cosas, tus renders y todo eso, y ya la gente te va ubicando. Y yo, por ejemplo, ubico a unos de ahí de la UAC que hacen unos renders que yo digo, wow, o sea, yo digo, wow, o sea, en serio me quedo muy impresionada.
Y digo, si yo quisiera una vez un render o si alguien me dijera, oye, ¿conoces a alguien de renders? Seguro le digo a ese chavo que yo ni siquiera sé quién es, Claro. pero sé que estudia en la UAC, o sea, porque sé que Sí. estudia ahí, pero lo haría porque él ya se ha dedicado a difundir todos sus trabajos. Entonces siento que también ese es un buen tip Ujú. para difundir tu trabajo, también difundir en las obras que has estado, o sea, si tú estás haciendo, no sé, digamos, si tú empiezas como trabajo independiente, como profesionista independiente o de tu despacho, pues que subas las fotos de la obra porque ya van viendo que ya estás teniendo experiencia. Es como si fuera tu propio portafolio, pero en redes sociales, por así decirlo. Sí, Ujú. la verdad es de que eso ayuda mucho y ahorita la ventaja que tienen las nuevas generaciones es que saben muchas cosas de programas que pues, generaciones más viejas no sabemos. Entonces, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de dar clases es que me mantengo bastante actualizada, como que me obliga a actualizarme, Sí. pero digo, ahí depende también a qué te quieres dedicar, porque si hay gente que nada más se dedica al render y Ujú. está bien, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. pero a mí los renders en mi época no era tanto, o sea, como que era más de iniciativa propia, pero a mí me abrió muchas puertas, porque justamente ingenieros me pedían, Ujú. oye, un render, Ujú. oye, ¿eso es proyecto? Y así, ¿no? Ajá, Entonces, sí. así fue como yo empecé a... Mis primeros trabajos eran, o sea, cuando yo la verdad siempre estuve pues como haciendo proyectos por fuera desde la carrera, chiquitos obviamente, ¿no? Al principio que Ujú. sí un render o un diseño así chiquito de una ampliación, bla, bla, bla. Pero pues eso es poco a poco y es lo que me ha abierto las puertas a proyectos más grandes. Y así es como también pueden empezar si es que se quieren independizar. Hay muchos que pues sí tienen la oportunidad de agarrar obras, hay veces que es la Ujú. obra del tío o así, pues aprovecharlo y ya con eso pues tienes de alguna manera un antecedente pues para poder después pues como continuar. Pues sí, yo creo que ahorita, yo creo que ya es suficiente con este capítulo, pero igual hay muchos temas que yo creo que vamos a ir hablando más adelante, como el CV, el portafolio, Sí. la forma de cobrar, ¿qué otro podría ser? La Mm, durabilidad yo creo también bueno, en tu trabajo, que muchos dicen, ay, estoy 20 años aquí en la empresa, comparar antes que duraban 20 años en una empresa, que ahorita muchas personas ya van como por 4 o 5 años y dicen, ya me quiero ir de aquí, o cosas así, pero pues yo creo que habrá temas ahí que estaremos hablando, pero los que sí nos gustaría es que para los que nos escuchan o si gustan, que se puedan dejar aquí un comentario aquí abajo de cuál ha sido tal vez su peor experiencia laboral o su Ujú. mejor experiencia laboral. También hay que reconocer las buenas experiencias laborales, si se quedaron en sus prácticas en su empresa o qué hacen o si al final se dedicaron a arquitectura o al final se dedicaron a otro tipo de rama fuera de la arquitectura, porque como dijimos inicialmente, no, también no solamente este podcast es para arquitectos y arquitectas, es para todos, pero pues va más para allá de ese lado, ¿no? Exacto. Pero o sea, déjenos ahí un comentario de quiénes no les ha gustado con quién trabajar o algo así, como yo, que me la pasé quejándome como siempre. No, pero ya te va a ir bien, vas a ver. Pero bueno, pues ahora sí que los dejamos y pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye. Bye.